Bienvenidos a Universo PC. Hoy vamos a explorar las últimas novedades en tecnología. Bien, vamos a desempacar esto porque hoy tenemos un tema que de verdad es fascinante. Imaginemos por un segundo la siguiente escena en, digamos, un salón de clases universitario o en una escuela secundaria. Hay un estudiante que tiene en la pantalla un documento PDF súper técnico, de esos de 50 páginas llenos de jerga. Sí, de los que dan dolor de cabeza solo de verlos. Exacto, tal cual. Y bueno, en lugar de pasarse 3 horas leyendo y subrayando, este estudiante simplemente agita el puntero del ratón sobre el archivo y dice, literalmente en voz alta, resume los 3 puntos principales para mi ensayo. Y en un segundo, el texto aparece ahí, perfectamente estructurado. O sea, esa es la promesa de lo que vamos a analizar en este espacio hoy. Es una locura, la verdad. Y para quienes nos escuchan, esto no es ciencia ficción lejana. No, para nada. Tenemos aquí sobre la mesa una pila inmensa de fuentes. O sea, estoy viendo documentos de investigación filtrados del equipo de Google DeepMind, discusiones súper técnicas en foros de desarrolladores, artículos extensos de Wikipedia y hasta análisis de mercado bastante densos. Sí, hay muchísima información técnica circulando ahora mismo. Y justo esa es nuestra misión de hoy. Vamos a tomar toda esta información sobre el inminente lanzamiento del nuevo sistema operativo, el llamado Aluminium OS, y esta nueva categoría de computadoras, los Google Books. Y vamos a traducirla. Queremos entender qué significan realmente estos cambios para los estudiantes y los profesores. Porque esto va a transformar la vida académica diaria por completo, sin duda. Y creo que el contexto histórico aquí es clave para entender por qué este salto es, digamos, monumental. O sea, durante los últimos 15 años, el Chromebook tradicional ha sido el rey indiscutible de las aulas. Totalmente. Creo que las cifras decían que controlaban cerca del 60% del mercado educativo allá en Estados Unidos, ¿no? Ajá, el 60%. Es una barbaridad. Pero ese ecosistema está a punto de sufrir una metamorfosis total. Pasar de un Chromebook tradicional a uno de estos nuevos Google Books no es como comprar un modelo con un procesador un poco más rápido. No es la típica actualización anual. Para nada. A ver, para usar una analogía, es como pasar de usar una calculadora básica de bolsillo, de esas que solo suman y restan, A operar una calculadora científica gráfica, ¿no? ¿De esas de última generación? Exactamente. Es un cambio fundamental en cómo los usuarios abordan los problemas de su día a día. Automatiza todos esos pasos intermedios molestos para llegar directamente a la solución. Me encanta esa analogía de la calculadora porque captura la magnitud del salto. Pero antes de maravillarnos con todas estas herramientas que van a ahorrar cientos de horas de estudio, creo que es crucial entender el lienzo sobre el que están construyendo todo esto. Claro, la base técnica. Sí, porque revisando los artículos sobre la evolución del software de Google, la verdad es que queda claro que Chrome OS funcionaba muy bien para lo que fue diseñado originalmente, que era pues ser un navegador web glorificado que dependía 100% de la nube. Sí, era súper ligero, arrancaba rápido, cumplía su función. Cumplía, ajá. Pero cuando la gente quería usar, digamos, las mismas aplicaciones que ya tenían en sus celulares, la experiencia era, bueno, bastante frustrante. Frustrante se queda corto, la verdad. Era un dolor de cabeza. El problema técnico real ahí radicaba en cómo Google intentó fusionar esos dos mundos. Históricamente, para que una aplicación de Android funcionara en una de estas computadoras, tenían que usar contenedores o máquinas virtuales, algo que llamaban ArcVM. Que suena súper técnico, pero básicamente es como correr un sistema dentro de otro, ¿verdad? Tal cual. Mecánicamente significaba que la computadora estaba ejecutando un sistema operativo entero, pesadísimo, dentro de otro sistema operativo. O sea, esto consumió una cantidad absurda de memoria RAM. Y me imagino que la batería se iba en un suspiro. Se agotaba rapidísimo. Y encima de todo, el resultado final eran aplicaciones móviles que se veían como torpemente estiradas en una pantalla grande con unos fallos de rendimiento terribles. Era un parche, honestamente. No era una solución arquitectónica real. Era literalmente intentar encajar una pieza cuadrada en un agujero redondo a punta de martillazos. Pero aquí es donde entra Aluminium OS, o ALOS como le están diciendo en los foros. Según estos documentos técnicos que tenemos aquí, Google básicamente demolió la casa y la reconstruyó desde los cimientos. Sí, un rediseño desde cero. Resulta que han fusionado el núcleo puro de Android,
Específicamente dicen que las versiones 16 y 17 directamente con un navegador Chrome de escritorio completo. Las aplicaciones de Android y las extensiones de Chrome ya no están peleando a muerte por los recursos del sistema, sino que ahora coexisten de forma nativa. Lo cual, para quienes enseñan o estudian, es oro puro. Significa tener, por un lado, la velocidad y las herramientas web de una computadora de escritorio, Y por el otro, toda la enorme biblioteca de aplicaciones que los alumnos ya están acostumbrados a usar en sus teléfonos, pero funcionando de forma impecable. Ahora, me pongo en los zapatos de un administrador escolar o de un director de tecnología en un colegio por un momento. El éxito histórico de los Chromebooks se basaba precisamente en que eran equipos baratos. Computadoras de plástico que, si un niño las tiraba al piso y se rompían, pues costaba $200 reemplazarlas. Sí, eran casi desechables en ese sentido. Exacto. Entonces, una fusión pesada de Android con un enfoque total en la inteligencia artificial, la verdad suena a que los requisitos de hardware van a hacer que los precios se disparen. ¿No hay un riesgo evidente de arruinar esa simplicidad y, peor aún, dejar fuera las escuelas con menos recursos económicos? Esa es una excelente pregunta. Y fíjate que esto plantea un debate enorme en los foros de administradores de TI que estuvimos revisando. Me imagino deben estar aterrados. Claro, pero la estrategia que revelan los documentos legales no es, digamos, cortar el suministro de Chrome OS de forma abrupta, para nada. De hecho, Google planea mantener el soporte, los parches de seguridad y las actualizaciones para el Chrome OS clásico en los dispositivos más antiguos, hasta por lo menos el año 2033 o 2034. O sea que hay un margen de casi 10 años de soporte todavía. Exactamente. Aluminium OS y la nueva línea de Google Books se van a posicionar más bien como una línea premium. Están diseñados específicamente para esta nueva era de la inteligencia. Entonces el mercado educativo va a ver una transición súper gradual, paralela. Así es. Las escuelas van a poder mantener todas sus flotas actuales operativas y poco a poco ir integrando el nuevo hardware en niveles superiores como la preparatoria o la universidad, donde verdaderamente la carga cognitiva y las necesidades de investigación de los alumnos lo justifican. Bueno, entender que existe esa red de seguridad a largo plazo para las instituciones cambia mucho la perspectiva. Sabiendo que Aluminium OS es este nuevo entorno nativo perfecto, la pregunta obvia es, ¿cómo van a interactuar los estudiantes con toda esta inteligencia? Y revisando los papeles de DeepMind, parece que decidieron reinventar algo que no ha cambiado en 50 años. El humilde cursor del ratón. El cursor, sí. Lo han bautizado como el Magic Pointer, el puntero mágico. Y la premisa es simplemente alucinante. Es que el Magic Pointer representa un cambio de paradigma gigante en esto de la interacción humano-computadora. A ver, en el estado actual de la inteligencia artificial, la carga de darle contexto a la máquina recae 100% sobre el usuario. Sí, uno tiene que hacer todo el trabajo manual. Claro. Un estudiante hoy tiene que abrir una pestaña nueva, entrar a un modelo de lenguaje, copiar un fragmento de texto de otra ventana, pegarlo y luego teclear un comando súper largo como por favor resume este texto en 3 viñetas. Es súper tedioso. El equipo de DeepMind ataca precisamente eso mediante un principio que ellos llaman mostrar y contar. El cursor sobre un elemento en la pantalla. Los documentos explican que, al hacer eso, el modelo Gemini se despierta e interpreta al instante el contexto visual y semántico de lo que sea que esté debajo del puntero. Lo describen como convertir píxeles en entidades procesables. Esa frase es clave. Entidades procesables. O sea, la máquina de repente entiende a qué se refiere el usuario cuando señala la pantalla y dice esto o aquello. Y el mecanismo detrás de eso es fascinante. Utiliza modelos de visión y lenguaje que están analizando constantemente el buffer de la pantalla. O sea, no es que esté leyendo el texto plano como un buscador viejo, sino que está entendiendo la estructura espacial de lo que ves. O sea que si paso el ratón por encima de una tabla, entiende que es una tabla. Exacto. Si el cursor se posa sobre, digamos, una tabla de estadísticas aburridísima en Wikipedia, el sistema reconoce inmediatamente las columnas, las filas y cómo se relacionan esos números entre sí. ¡Wow! Y las aplicaciones prácticas para la carga académica diaria son brutales. Imaginemos a un estudiante leyendo un artículo larguísimo para su clase de historia. En lugar de perder tiempo subrayando y pasando todo a un bloc de notas, simplemente señala un párrafo complicado con el Magic Pointer, hace un gesto
y le pide al sistema en voz alta que lo reescriba en un lenguaje más sencillo para sus apuntes. En segundos. Y con tu ejemplo de la tabla de Wikipedia, el estudiante puede pasar el cursor sobre los números y decir, haz de esto un gráfico circular. Y ¡pum!, aparece el gráfico flotando ahí mismo, listo para arrastrarlo a una presentación de diapositivas en milisegundos. Es literalmente como tener a un asistente de investigación brillante asomado por encima del hombro todo el tiempo. Tal cual. Y fíjate que ese ahorro de tiempo en el trabajo puramente mecánico tiene un impacto directo en la profundidad del aprendizaje. Además, esta capacidad de procesar entidades no se queda solo en la investigación académica, resuelve uno de los problemas logísticos más estresantes de la vida universitaria. ¿Te refieres a la gestión del tiempo y la agenda? Exactamente. Las tareas y los eventos. Ese es un área donde las fuentes prometen un alivio increíble. O sea, pensemos en la típica situación de inicio de semestre, cuando un profesor envía el programa de estudios por correo electrónico. Un correo larguísimo y lleno de fechas. Sí, un caos. Normalmente, el estudiante tendría que abrir el correo, leer todo, abrir la aplicación de calendario en otra pestaña, meter a mano la fecha del examen parcial, luego la fecha del ensayo y configurar alertas. Un proceso súper propenso a errores, además. Totalmente. Pero con el Magic Pointer, por lo que entiendo, bastaría con apuntar a la fecha directamente en el texto del correo electrónico. Así es. Y eso es porque el sistema reconoce que esos píxeles específicos en la pantalla no son solo texto. Representan una entidad de tiempo dentro de un contexto académico. Claro, entiende que es una fecha importante. Ajá. Al detectar la palabra examen parcial justo al lado de una fecha, el Magic Pointer despliega automáticamente un menú ahí mismo. Te ofrece crear un evento en el calendario o poner un recordatorio para estudiar, todo sin que el estudiante tenga que salir de su bandeja de entrada en ningún momento. Elimina toda la fricción de estar saltando entre aplicaciones. Que, desde una perspectiva neurocognitiva, es lo que más rompe la concentración. Ayuda muchísimo a mantener el enfoque. Y mantener el enfoque es vital. Pero a ver, si reducimos la fricción a cero de esta manera, el estudiante va a estar generando gráficos, sacando resúmenes y programando recordatorios a un ritmo vertiginoso, ¿no? Sí, a la velocidad del pensamiento casi. Exacto. La cantidad de información que va a circular por esa pantalla se va a multiplicar exponencialmente, lo cual nos lleva a un problema puramente logístico. O sea, ¿cómo organiza un estudiante, o incluso un profesor que tiene a su cargo 5 clases distintas, todo ese volumen enorme de datos en su día a día sin volverse loco y perder el control? Bueno, la arquitectura de Aluminium OS trae una solución que en la industria tecnológica están llamando Vibe Coding. Y viene integrada a través de una función que se llama Crear tu Widget. Vibe Coding. Suena a término de marketing, pero a ver, ¿qué es exactamente? Bueno, tradicionalmente, si querías personalizar tu entorno de trabajo, lo más que podías hacer era cambiar el fondo de pantalla o, no sé, mover los iconos de las carpetas del lugar. Sí, poco más que eso. Claro. Si querías crear una herramienta verdaderamente personalizada para tu flujo de trabajo, necesitabas conocimientos avanzados de programación en lenguajes como Java o Kotlin. Pero el Vibe Coding democratiza la creación de software utilizando solo lenguaje natural. Básicamente es escribir código sin saber escribir código. Exactamente. Los ejemplos que vimos en las filtraciones muestran a usuarios hablándole a la máquina con una naturalidad que asusta. Por ejemplo, un chico de primer semestre podría simplemente mirar el escritorio de su computadora y decirle: «Oye, crea un panel que muestre mi horario de clases de hoy, las fechas límite de mis próximos 3 correos importantes y, no sé, el clima de esta tarde». Y mecánicamente lo que pasa ahí es que el modelo Gemini traduce esa instrucción verbal en un script ejecutable en tiempo real. ¿En tiempo real? Sí, en el instante. Extrae las interfaces de programación del calendario, del correo, del servicio meteorológico, ensambla todo el código de fondo y te genera una interfaz gráfica. Construye el widget y te lo ancla en el escritorio. Y además lo mantiene actualizado dinámicamente. Es increíble. Convierte a los alumnos de simples consumidores pasivos de aplicaciones en verdaderos creadores de sus propias herramientas de productividad. Y para los docentes el impacto es igual de profundo, ¿eh? Imagínate a una profesora configurando su pantalla diciendo: «Genérame un panel que combine las entregas de tareas pendientes en Google Drive de mi clase de biología junto con las próximas reuniones del departamento». Le arma un centro de comando a la medida. Exacto.
Organiza exactamente lo que esa persona necesita evaluar o revisar en esa semana específica. La implicación a largo plazo de esto es que la computadora deja de ser un espacio rígido. El entorno digital se vuelve completamente fluido y se moldea alrededor de las prioridades del calendario académico de cada quien. A ver, todo esto suena verdaderamente revolucionario, no lo voy a negar. Pero quienes siguen de cerca los desarrollos de la inteligencia artificial conocen muy bien el temido fenómeno de las alucinaciones. Ah, claro, cuando la IA inventa cosas. Exacto. Los modelos a veces inventan datos de la nada o interpretan mal una instrucción básica. Si la vida académica de un estudiante va a depender de un widget generado por inteligencia artificial para rastrear, por ejemplo, la fecha y hora de un examen final, el riesgo de un desastre es inmenso. Es un riesgo real. Imaginemos que el profesor envía un correo a última hora cambiando la fecha del examen para el martes y la IA por alguna razón omite ese correo o no actualiza el widget. Confiar ciegamente en que la máquina administre el calendario sin supervisión suena a receta perfecta para reprobar el semestre. Totalmente de acuerdo. Y fíjate que esa preocupación es el foco principal de muchísima investigación ahora mismo en DeepMind. Los documentos técnicos que leímos detallan la implementación de una arquitectura de seguridad que ellos llaman rieles de confianza, o trust rails en inglés. Rieles de confianza. Suena a barandales de seguridad. Esa es la idea. Los desarrolladores han estructurado el sistema con una regla fundamental. La IA está diseñada para organizar información e interpretar lo que el usuario quiere, pero no tiene ningún tipo de autorización para actuar de manera autónoma en decisiones críticas. O sea, actúa como un asistente súper eficiente que prepara todo el terreno, pero la decisión final siempre requiere una firma humana. Exacto. Cuando la instrucción involucra una acción que cambia el estado de las cosas, digamos, enviar un correo al profesor, confirmar la asistencia a un seminario o hacer un pago, el sistema frena en seco el proceso automático. Te pide permiso, básicamente. Ajá. Te genera un borrador o te pone un panel de confirmación gigante y súper visible y exige que el usuario dé una aprobación explícita con un clic físico. Nada de automatización invisible para cosas importantes. Esos rieles de confianza aseguran que el estudiante no pierda la responsabilidad de sus cosas. Usan a la inteligencia artificial para quitarse de encima el trabajo aburrido, pero sin ceder el control ejecutivo de su vida académica. Exactamente. Es el balance perfecto. Es un alivio enorme saber que el diseño incorpora ese freno de mano humano. Ahora, hay una cuestión de ingeniería pura detrás de toda esta magia que me tiene dándole vueltas al asunto. A ver, dime. Para que un sistema sea capaz de procesar lenguaje natural todo el tiempo, leer los píxeles de la pantalla para que funcione el Magic Pointer en tiempo real y encima programar widgets al vuelo, todo eso sin que la computadora colapse o se quede congelada, la potencia de cálculo tiene que ser bestial. He estado revisando los manuales de hardware filtrados y las especificaciones exigen componentes que, bueno, están a años luz de las típicas computadoras baratas de las escuelas. Y tienes toda la razón. El procesamiento en la nube, que era la filosofía de los viejos Chromebooks, introduce una latencia inaceptable para esto. Claro, no puedes esperar 2 segundos a que el cursor responda. Exacto. Tareas que requieren retroalimentación visual instantánea tienen que procesarse localmente, en la misma máquina. Por eso, Aluminium OS corre una versión del modelo fundacional que se llama Gemini Nano versión 3, y todo esto lo gestiona un servicio del sistema llamado AI Core. Y eso pide muchísimos recursos. Muchísimos. Las especificaciones son altísimas. Porque los números en los informes que tenemos apuntan a un requisito mínimo estricto de 12 GB de memoria RAM. Y mencionan a cada rato un componente nuevo, algo llamado NPU, la unidad de procesamiento neuronal. Sí, y la necesidad de esa NPU es el salto técnico más grande aquí. A ver, los procesadores tradicionales, las CPUs, procesan las tareas una por una, de forma secuencial. Y eso es lentísimo para la inteligencia artificial. Y las tarjetas gráficas consumen demasiada batería, ¿no? Exactamente. Las GPUs procesan en paralelo y son rápidas, pero te drenarían la batería de una portátil en minutos. Entonces, las NPUs están diseñadas específicamente para ejecutar toda la matemática compleja de las redes neuronales de una manera súper rápida, pero consumiendo casi nada de energía. ¡Wow! Por eso decimos que los nuevos Google Pixelbooks son verdaderamente un cambio de categoría hacia hardware premium.
Y ese hardware premium, fíjate, también trae cambios estéticos muy llamativos por fuera para señalar que entramos a una nueva era. Las imágenes filtradas muestran que le incluyeron una barra de luz. Le dicen la Glow Bar. Sí, la barra indicadora de inteligencia artificial. Exacto. Viene integrada físicamente en el chasis de la computadora y funciona como un indicador visual que brilla y palpita cuando Gemini está, digamos, analizando la pantalla o procesando una orden. Le da al equipo una vibra casi viva, muy distinta a la de una portátil normal. Y el propósito de esa luz no es solo estético, sirve para crear transparencia. Le avisa al usuario, sin que tenga que abrir menús ni nada, que la máquina está pensando o accediendo al modelo. Es puro diseño centrado en generar confianza de forma intuitiva. Es un toque genial, la verdad. Pero bueno, más allá de las luces y el procesador, hay una función combinada de hardware y software que me pareció absolutamente brillante para el día a día en las escuelas, y es la continuidad con los celulares. Ah, sí, la integración móvil es espectacular. Es que hoy en día los alumnos tienen toda su vida en el teléfono, y las fuentes destacan dos funciones nativas, una llamada Quick Access y otra Cas My Apps, que conectan el Google Groove con el teléfono Android de una manera que, sinceramente, parece magia negra. Es que la gran ventaja de haber fusionado los núcleos de Android es esa, que ahora la portátil y el celular comparten exactamente el mismo ADN. Hablan el mismo idioma. Tal cual. La función Cast My Apps, por ejemplo, te permite ejecutar aplicaciones que están instaladas en tu celular directamente en la pantalla de la computadora. Sin instalarlas en la compu. Sin instalarlas. La aplicación se transmite de forma inalámbrica. Entonces, puedes usar el teclado grande y el ratón para interactuar con esa app sin ocupar nada de espacio en el disco duro de la computadora. Y la otra, Quick Access, creo que es todavía más impactante para estudiar. La mejor forma en que puedo visualizarlo es como si el sistema abriera un agujero de gusano digital entre el celular que está en la mochila y la laptop que está en el escritorio. Me gusta esa imagen, sí. Volvamos al ejemplo del salón de clases. Un estudiante está sentado hasta atrás, y la profesora llena el pizarrón con una fórmula matemática gigante o un diagrama de historia súper complejo. Lo típico es que el chico saca su celular, le toma una foto al pizarrón y guarda el teléfono. Bueno, en el sistema viejo, ese simple acto de tomar la foto generaba una cadena de fricciones horribles. Era un suplicio. Tenías que abrir el correo en el celular, adjuntar la foto, enviártela a ti mismo, rezar para que el Wi-Fi de la escuela funcionara. Luego, abrir el correo en la laptop, descargar la imagen, buscarla en la carpeta de descargas y por fin pegarla en tu documento de apuntes. Cada uno de esos pasos es una distracción masiva. Y la atención de los estudiantes hoy en día es el recurso más escaso en el aula. Pero con la integración de Aluminium OS mediante Quick Access, el sistema de archivos de la laptop está vinculado íntimamente al almacenamiento del celular. O sea, tomas la foto, guardas el celular, abres el explorador de archivos en el Google Book y la foto del pizarrón ya está ahí. Ya está ahí, lista. La arrastras directamente a tus apuntes en ese mismo segundo. Toda esa fricción logística simplemente desaparece. Y al eliminar esa fricción, creo que la tecnología por fin cumple su gran promesa en la educación, que es volverse invisible. Permite que el cerebro de quien estudia se quede enfocado 100% en lo importante, que es entender la fórmula matemática, en lugar de estar perdiendo el tiempo administrando archivos entre dos aparatos. Absolutamente. Y creo que eso resume a la perfección la tesis central de todo este montón de documentos que hemos analizado hoy. Si miramos el bosque completo y no solo los árboles, la transición a este Aluminium OS, la magia de interactuar con el Magic Pointer, la independencia que te da el Vibe Coding para armar tus propios paneles y esta sincronía brutal con los celulares, todo esto apunta a una sola cosa. A un cambio de rol de la computadora en sí. Exactamente. La computadora portátil está dejando de ser una simple máquina de escribir glorificada que tiene conexión a Internet, se está convirtiendo en un verdadero socio proactivo, una herramienta que ya no se sienta a esperar a que le dictes comandos paso a pasito, sino que se anticipa a lo que necesitas y asume todo ese trabajo tedioso de organizar y dar formato. Totalmente. Sin embargo, y creo que es importante mencionar esto, toda esta evolución tecnológica gigante nos empuja a un cuestionamiento casi filosófico sobre el futuro de la educación misma. ¿En qué sentido? Bueno,
Toda la pedagogía moderna, tal como la conocemos, se ha construido sobre la idea de enseñarle a los alumnos a investigar, a sacar datos de varias fuentes, a resumir textos pesados y a organizar su tiempo. Y ahora resulta que las máquinas, al poder entender el contexto visual, hacen todo ese trabajo mecánico en una fracción de segundo, y, la verdad, mucho mejor que nosotros. Así es, lo cual nos obliga a preguntarnos cómo se van a adaptar los métodos de evaluación en las escuelas. Es una gran pregunta. Si una herramienta que ya viene integrada en la computadora puede escupir un resumen perfecto de un estudio de 50 páginas con solo agitar el ratón, entonces ponerle una calificación a un estudiante por su capacidad de hacer resúmenes ya no tiene ningún sentido práctico. Pierde toda la razón de ser. Y es un giro radical en el propósito de ir a la escuela, francamente. Sugiere que las instituciones van a tener que dejar atrás esa obsesión de enseñar a procesar información. El verdadero reto para el futuro va a ser armar un sistema educativo que se dedique por completo a desarrollar el criterio crítico. Exacto, el criterio. Evaluar con qué responsabilidad y ética las nuevas generaciones dirigen y cuestionan a estas herramientas tan poderosas. Es, sin duda alguna, un cambio de paradigma total que va a redefinir lo que significa ser estudiante. Y bueno, dejamos esa reflexión monumental sobre el futuro del criterio humano frente a la automatización para que quienes nos escuchan la sigan explorando por su cuenta. Ha sido un recorrido verdaderamente exhaustivo por esta transformación inminente de nuestros entornos de aprendizaje. Ha sido fascinante, de verdad. La invitación, como siempre, es a que sigan cuestionando los sistemas que nos rodean y a mantener esa curiosidad intacta. Nos encontramos en la próxima Inmersión Profunda.